Ahora sabemos que mientras Montoro era investigado por corrupción, desde dentro de la Guardia Civil lo protegían. El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, figura clave del Partido Popular, ha sido imputado por presuntamente liderar una red de influencias que promovía leyes favorables a empresas gasistas a cambio de pagos a su despacho, Equipo Económico. La investigación, iniciada en 2018, ha implicado a más de 30 personas, incluidos altos cargos del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, durante estos años, la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, encargada de investigar delitos económicos y corrupción, ha sido señalada por posibles filtraciones y actuaciones que podrían haber favorecido a Montoro. La UCO, que ha estado en el centro de la tormenta política por su implicación en diversas investigaciones sensibles, ha sido acusada de realizar investigaciones prospectivas prohibidas por ley y de mantener en secreto información clave durante años, así como también ha sido utilizada para favores políticos. Además, la fiscal del caso, Carmen García, fue sancionada por desobedecer directrices internas al solicitar acceder al correo electrónico de Montoro, lo que evidencia tensiones internas en la Fiscalía y posibles obstáculos en la investigación. Este entramado de influencias y posibles encubrimientos desde dentro de las instituciones pone en entredicho la integridad del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad del Estado. La ciudadanía merece una investigación transparente y sin interferencias para esclarecer la verdad y garantizar que nadie esté por encima de la ley. Cristóbal Montoro fue durante años uno de los hombres más poderosos del Partido Popular. Como ministro de Hacienda, controlaba los impuestos, los presupuestos y la fiscalidad del país. Pero hoy, ese mismo hombre está imputado por tráfico de influencias y prevaricación, acusado de haber convertido su poder político en una herramienta al servicio de intereses privados. Según la investigación judicial, Montoro habría impulsado reformas legislativas hechas a medida para beneficiar a determinadas empresas del sector energético, a cambio de pagos millonarios canalizados a través de su propio despacho privado, Equipo Económico. Las autoridades han detectado un entramado de redes empresariales opacas, lobbies y exaltos cargos que usaron su cercanía al poder para enriquecerse ilegalmente. Lo que parecía una simple denuncia anónima ha destapado uno de los mayores escándalos de corrupción estructural de los últimos años. Bueno, curiosamente hay una fiscal que está emprendiendo esto y que está ahora mismo en el juicio de Púnica. Decía Ernesto de Kaiser, sería interesante ponerle cara. La fiscal García Cerdá hoy ha reaparecido en el juicio de Púnica. Antonio Gómez Olea, por poner cara a quien dicen ha impulsado esto, esta fiscal. Antonio, que creo que además la has visto, has intentado preguntarle por ponerle cara. Dicen que es la que ha impulsado que se siga adelante con esta causa. Sí, y es que la fiscal Carmen García Cerdá, del caso Montoro, ya ha presentado un escrito al juez en el que pide que se analicen las más de 300 cuentas que se vinculan con esta supuesta trama, algo que, según fuentes jurídicas, ya se habría solicitado en el año 2023. Importante, porque se indica en el propio sumario que Equipo Económico, el despacho que fue del exministro, habría desviado ingresos que recibía a países terceros, países extranjeros. Además, en este mismo escrito de la fiscal Cerdá es muy dura con la UCO, indica que ya tenía la información y que debería haberlo analizado. Pues bien, la hemos visto a las puertas de la Audiencia Nacional. Vean. Señora Cerdá, ¿por qué la UCO no averigua esas cuentas? Bueno, cuidado porque lo que se va sabiendo de la investigación, Ernesto de Kaiser, te pido concisión en esto, luego avanzaremos más a las 7 en la 2. Ojo, porque ella impulsó que siguiera adelante la investigación, entre otras cosas había pedido datos a la Guardia Civil que no le llegaban. En efecto, ella ya pidió hace casi un año el levantamiento del secreto, para que tengáis una idea de la posición de la fiscal anticorrupción Carmen García Cerdá. Es decir, que no le han hecho caso. El secreto del sumario se ha levantado ahora. Por seguir con los obstáculos y las cortapisas que se han puesto, es curioso que la UCO no encontrara ningún material sensible o susceptible de investigación donde sí lo han encontrado los Mossos. A mí me parece que ha habido demasiadas piedras en el camino para llegar hasta donde se ha llegado, y aún así nos queda mucho por conocer. Puso una multa de 1.000 euros por empeñarse en continuar investigando a la fiscal. Y eso fue el fiscal anticorrupción, el señor Luzón, que es el que, por otra parte, está haciendo otra serie de procedimientos. Por eso hablaba yo... ¿Qué le pasa a este Luzón, entonces? Pues mira, Luzón es el que ha permitido que Aldama en estos momentos esté en la calle, gastándose esos 4.000 euros por noche en Ibiza, cuando tiene
vamos, esos presuntos delitos. Después de colaborar con la justicia. No, bueno, perdona, después de una noche, después de una noche de debate en un caso que no tenía nada que ver con los hidrocarburos y cosas que además ha dicho que no se han de podido colaborar probar. con la justicia también en los hidrocarburos. Ha permitido que Aldama es el que se niega a que Santos Cerdán Pero es que sabes qué pasa, Gloria, si queremos aplaudir lo que ha pasado en Tarragona, que me parece que hay que aplaudirlo, es una investigación muy complicada, 7 años después se levanta el secreto de sumario y aquí está el caso Montoro. O sea, no creo que cabe la crítica a los operadores jurídicos. ¿Cómo que no? No cabe la crítica porque no? la realidad, Marisol, no, Gloria, la realidad es que esto acaba como acaba, el con una fiscal instrucción jefe en el que está imputado pone Montoro. pegas para que este procedimiento siga adelante. Y sin embargo facilita y tiene mucha rapidez. Pero Gloria, en otros procedimientos, es que eso perdona, es el día a día, no es una actuación es de la el misma día, manera. No, señor, es el día a día de la justicia. Que no, señora. Hay jueces, no, señora. Hay jueces No, que Marisol, las audiencias respectivas les dan la razón y otras que se lo quitan. Y en la fiscalía pasa lo mismo. Que estamos hablando del fiscal jefe anticorrupción. Claro, y bueno, que pues no hay más que analizar. Bueno, se está investigando. Lo único que hay son 77.000 euros que él cobró de Luxemburgo por un fondo de pensiones cuando él fue eurodiputado. Y segundo, estáis poniendo muy poca atención en la crisis de la Fiscalía. La señora Carmen García Cerdá pidió intervenir los teléfonos de todo el grupo de equipo económico que tenía acceso a Montoro. Y el señor Romeral, el número 2, el teniente fiscal de la Fiscalía, siguiendo instrucciones de Luzón, se opuso. Se podía haber intervenido esos teléfonos y obtener mucha más información, pero la Fiscalía lo bloqueó. Ernesto, ¿qué está ocurriendo con Nadal? Supuestamente iba a ser el zar de la economía con Feijóo, pero ahora ¿qué pasa? Que tenía vínculos con Montoro. Decías, hay que contar esto porque es muy importante. ¿Por qué? No, vamos a ver, la situación de Nadal, Alberto Nadal llegó a ser secretario de Estado de Energía entre 2013 y 2016. Nadal no está nombrado en el informe, en el sumario, no está nombrado en el sumario, por lo tanto no hay ninguna razón para pensar que él está implicado, ni además los informes de los Mossos de Escuadra y de la agencia tributaria lo mencionan. El problema es que era secretario de Estado de Energía, aunque los gases estos de los cuales estamos hablando, negociados por las empresas gasísticas con equipo económico, la puerta de entrada, el lobby que permitía entrar en el despacho de Montoro, son gases medicinales, teóricamente no tendrían que ver con energía, pero claro, Nadal estaba ahí, habría que saber qué es lo que sabía, habría que preguntarse qué hizo él en este contexto de aprobación de la nueva legislación, previamente pagando 300 y pico de mil euros de las empresas gasísticas al equipo Montoro. Habría que preguntárselo, dado que Feijóo recuperó al equipo económico de Montoro en enero de 2023 e indudablemente Alberto Nadal es una pieza clave de todo digamos, el equipo económico del gobierno de Mariano Rajoy en aquella época. Quiero decir que Feijóo no gana para sustos. Ernesto, vamos a ver, para que la gente lo entienda, del mejunje que estamos hablando aquí, del tejemaneje que estamos hablando, es de cómo el despacho que había fundado Montoro se lleva cuantiosas cantidades de dinero a cambio de luego moverse con el ministerio que legislaba a la medida de empresas que pasaban por caja de ese despacho y a lo mejor por un informe de unos folios pagaban un dinero, un pastizal, pero es que luego se ahorraban mucho más en impuestos. ¿Es esto de lo que estamos hablando? ¿Es esto lo que ahora mismo atemoriza al Partido Popular? ¿Esto es una bola de nieve que puede llegar a ser abismal? Bueno, yo sería un poco más preciso, Jesús. Dinos. Quiero decir, sería más preciso, no es que pagaban por unos informes, es que lo que estaban pagando era el acceso al despacho de Montoro. Tú sabes la palabra lobby lo que quiere decir, ¿no? La entrada en un edificio. Y de ahí se ha abierto, digamos, a lo que son los lobbies, grupos de presión. Equipo Económico era un despacho que había fundado Montoro y Asociados se llamaba en su época, en 2004, y luego cuando Montoro pasó a la administración para ser por segunda vez ministro de Hacienda en el caso del gobierno de Rajoy,
aparentemente dejó ese despacho. Ahora hay dudas de que lo hubiera dejado, pero lo importante es que todos los colaboradores suyos de equipo económico al mismo tiempo habían colaborado con él en la época de Aznar. Es gente muy respetable, entre comillas, gente de gran formación, gente, en fin, altos funcionarios de la administración. Estos tíos cobraban por darte entrada a Montoro, y cuando no conseguías por la vía parlamentaria, por un lobby normal, digamos, una gestión normal, lo que querías, te decían: oye, es mejor el acceso directo a Montoro a través de equipo económico. Los gasistas no consiguieron las rebajas impositivas a través del Grupo Parlamentario Popular. Entonces fueron al equipo económico, al despacho, y a través del despacho económico consiguieron cambiar la ley, producir rebajas impositivas que no les habían dado en el Parlamento, incluso a pesar de que el Grupo Parlamentario Popular las había apoyado. Es decir, es una oficina de caja que tú pasas por ahí, pagas una cantidad inicial y luego ellos te venden lo que es un success fee, es decir, una cantidad de dinero por éxito de la operación. Cuando se aprueba la ley, es el éxito de la operación. En el caso de los gasistas, dieron 60.000 euros. Y cuando terminó de aprobarse la ley, pusieron 300.000 más, 360.000. Pero lo que demuestra todo ello, por lo menos desde mi punto de vista, es que cuando el Partido Popular convocó aquella manifestación en la que nos planteaba la disyuntiva de elegir entre mafia y democracia, sí, sabía muy bien de lo que estaba hablando. Sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Y no lo dices por la democracia, intuyo. Y no lo digo por la democracia, lo digo por el comportamiento y el modus operandi que tenían, porque lo que estaban en definitiva era subastando la legislación de este país. Estaban poniendo a la venta las leyes previo pago por la caja de una empresa a la que estaba vinculado el propio ministro de Hacienda, que, dicho sea de paso, se dedicaba a amenazar a periodistas, artistas y todo aquel que levantaba la voz contra el gobierno del Partido Popular, y los perseguía fiscal y profesionalmente. Sí. Es verdad que unos lo denunciaron en su día y otros, aprovechando la coyuntura, han decidido levantar la voz ahora. Yo creo que lo valiente era denunciarlo en su momento, como lo denunciaron algunos compañeros. Pero lo cierto es que este señor ha fastidiado la vida a mucha gente con esas prácticas, desde mi punto de vista. Y con testimonios muy duros, incluso sí, compañeros que dicen: sí, me llegué a plantear quitarme la vida. Sí. Con prácticas absolutamente mafiosas, ¿no? Entonces yo creo que esto de la legislación a la carta siempre era en beneficio de los mismos. Es decir, legislaban a lo grande, pero a lo grande para las empresas poderosas. Por eso, durante tantos años, en estos últimos años, hemos visto que ellos se manifestaban y votaban en contra de la subida del ingreso mínimo vital, del salario mínimo interprofesional, de la reducción de la brecha de desigualdad, estaban en contra de la revalorización de las pensiones, porque ellos están convencidos de que hay que legislar para aquellos que tienen mayor poder en este país, y quienes tienen mayor poder, tanto adquisitivo como político, eran en realidad las empresas a las que beneficiaban. Y dicho sea de paso, también es verdad que en todos los sumarios, o en casi todos los sumarios de corrupción, se repiten los mismos nombres de las mismas empresas. Es decir, es que habrá que poner el acento ahí, claro, también en las constructoras, las eléctricas, el sector financiero. Quiero decir, ¿dónde están los pensionistas? ¿Quién hace caso a los pensionistas? Como lobby deja que desear el de pensionistas. Imagínate, un lobby de pensionistas, un lobby de trabajadores, que la fuerza de los sindicatos a veces no consigue llegar a donde tienen que llegar todos los derechos de los trabajadores de este país. A mí me parece sinceramente que es un escándalo mayúsculo. Esto no tiene que ver con el y tú más y el tú menos, o el tú y tú igual. Es que unos legislaban para la gente que menos tiene y otros legislaban llenándose el bolsillo para los que más tienen. Y hay algo en lo que quiero que incidamos, Campos, sigues por ahí, que es el contexto del que estamos hablando, porque todas estas cosas nos producen evidentemente una gran escandalera, pero esto ya pasa a ser indignación cuando lo contrastamos con el contexto en el que se aprobaban todas estas medidas y se obtenían estos beneficios de los que estamos hablando hoy. Es muy relevante el contexto de cuándo se produjo todo, en lo peor de la crisis económica, con las pymes y familias arruinadas, ahogadas, a las que se les decía que habían vivido
por encima de sus posibilidades, mientras se desmontaba el estado del bienestar y a las familias se les incrementaba la presión fiscal para, entre otras cosas, rescatar a la banca, la trama de Hacienda de Montoro supuestamente hacía negocio vendiendo leyes para sus clientes a cambio de mordidas. Les conseguía beneficios tributarios y ese dinero que no pagaban las empresas implicadas tenían que abonarlo los ciudadanos. Recordar que están imputados por 7 delitos relacionados con la corrupción, entre ellos el cohecho, es decir, soborno y continuado, no solo el ministro, también su secretario de Estado, 2 subsecretarios de Estado, 2 directores generales de tributos, un subdirector general de tributos, un director de gabinete, el asesor principal de Montoro y ni más ni menos que el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez. Se da la paradoja de que Menéndez también fue el jefe de la ONIF, la unidad de élite de Hacienda en la lucha contra la corrupción y el fraude. Pero el escándalo no termina con la imputación de Montoro. Lo más grave es lo que ha ocurrido dentro de las instituciones durante la investigación judicial. Una serie de obstáculos, presiones y posibles filtraciones que buscan frenar el avance del caso. La jueza que instruye la causa ha denunciado maniobras claras para entorpecer la investigación, desde la falta de colaboración de organismos oficiales, hasta movimientos políticos para neutralizar el trabajo del Ministerio Fiscal. Uno de los episodios más preocupantes ocurrió con la fiscal Carmen García, encargada de rastrear los correos electrónicos del exministro. En lugar de contar con apoyo institucional, fue sancionada internamente por la Fiscalía General por haber solicitado acceder a esa información, supuestamente sin autorización. Una sanción que, en la práctica, mandó un mensaje de advertencia a quienes intentan investigar demasiado. Además, hay sospechas fundadas de que desde la llamada UCO patriótica, una facción de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con fuertes conexiones políticas, se habría filtrado información clave del caso y se habrían frenado diligencias durante años. ¿Por qué? ¿Quiénes estaban interesados en que este escándalo no saliera a la luz? Según ha publicado El País, varios mandos intermedios de la Guardia Civil evitaron remitir documentación a tiempo o la entregaron incompleta, lo que provocó retrasos estratégicos en la instrucción. A esto se suma un dato demoledor. La investigación comenzó en 2018 y estuvo dormida durante años, hasta que un juez decidió reactivarla en 2024 ante nuevas evidencias. Todo apunta a que hubo una clara voluntad de proteger a Montoro y a su entorno. Un pacto de silencio no escrito dentro del propio Estado, que demuestra cómo la corrupción no solo se comete, sino que también se protege. Cuando los aparatos del Estado, la justicia, la policía, la fiscalía, se utilizan no para perseguir la corrupción, sino para proteger a los corruptos, el daño es mucho más profundo que un simple escándalo político. Estamos hablando de una amenaza directa al corazón mismo de la democracia. Porque si quienes deben garantizar la legalidad son los primeros en obstaculizarla, entonces el Estado de Derecho deja de ser real. Se convierte en una fachada al servicio del poder. Este caso revela una red de protección institucional, donde no solo se comete el delito, sino que además se manipulan los mecanismos del Estado para evitar que salga a la luz. Y cuando eso pasa, no hay ciudadanos iguales ante la ley. Hay impunidad. Hay privilegio. Hay una democracia de cartón. Hoy no está en juego solo el prestigio de un exministro. Está en juego la credibilidad de las instituciones y la confianza en la justicia. Y si eso se pierde todo. Por eso, si te importa la verdad, si no aceptas que los corruptos sigan blindados mientras el pueblo paga las consecuencias, suscríbete a este canal. Deja tu like si crees que es hora de señalar sin miedo. Y comparte este vídeo, porque cada vez que se silencian estos casos, la impunidad avanza. La información es poder. Y el silencio, complicidad.